Hola, mi nombre es Estefanía Rey. Llevo congregándome en Semillas de Vida aproximadamente 1 año y medio y hoy quiero contarles algo que Dios hizo en mi vida. En septiembre del 2022 fui al médico porque estaba sintiendo un dolor en la parte de mi abdomen muy fuerte. Llevaba ya tiempos como con varias cosas como fuera de lo normal, así que fui como a revisión. A raíz de esas revisiones me envían una cantidad de exámenes y pues al finalizar estos exámenes recibo un diagnóstico que es síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome me causaba como, además de dolores, incomodidades, no podía hacer ciertas actividades físicas, o sea, tenía varias repercusiones muy feas en mi cuerpo. Después de haber sido diagnosticada, lo que me dice pues la ginecóloga es que debo seguir un tratamiento como hormonal muy pesado para mi cuerpo para ver cómo voy reaccionando. Porque este síndrome es algo que no tiene cura, o sea, tienes que aprender a vivir con él y con los síntomas que trae. Entonces yo le digo que si no hay otra opción aparte del tratamiento, ya que no quiero pues como tener esa cantidad de hormonas en mi cuerpo, y ella procede a decirme que lo único es esperar a ver cómo evoluciona y hacer un seguimiento durante cada 6 meses para ver si es obligatorio que debo tomarlo o no. Entonces pues yo acepto esta opción de tomar el tratamiento, pues de ver cómo va evolucionando y hacer los exámenes que me hicieron en ese septiembre del año anterior, nuevamente dentro de 6 meses, que esa fecha sería en mayo del 2023, o sea, este año. Efectivamente, pasa así el tiempo, yo no me estaba haciendo ningún tratamiento ni nada, pero sí sentía igual los mismos pues, síntomas, dolores, incomodidades durante ese tiempo. Para mayo, finales de mayo, principios de julio, tenía nuevamente los exámenes y es ahí cuando el 9 de julio, que era un domingo, la pastora esa vez predicó y era la predica del día después del milagro. Y lo primero que tú tienes que entender es esto. Después de recibir un milagro, tú vas a tener que mantenerte en fe para retenerlo, porque el diablo te lo va a querer robar. Entonces, cuando tú no estás preparado para eso, terminas haciéndote daño y asesinando tu propia fe con tu boca. Era una predica como muy acertada para lo que yo venía como pues sintiendo, porque ya estaba como a 2 semanas de tener como nuevamente los exámenes después del seguimiento. Y la pastora al final del culto permitieron como que dieran un testimonio de Laura, que ella pues venía con un tema de endometriosis en su cuerpo y demás, que también es un tema pues como con los ovarios y el aparato reproductivo. Pero a veces era mantener en ese proceso mi fe y decir, ok, bueno, voy a levantarme. Y Santi siempre me decía, lleva todos tus pensamientos cautivos, y comenzábamos a creer, comenzábamos a creer. Pues una vez Laura da el testimonio, como que además de que por la prédica ya había sido muy tocada por el Espíritu Santo, porque esa prédica literalmente fue muy acertada en cuanto a los pensamientos y preguntas que había tenido en ese tiempo. Al final, cuando Laura da el testimonio, como que yo me apropio mucho de unas palabras que ella dice en cuanto a que cuando un niño no le pide a su papá, sino solamente depende, ¿sí? Vamos a ir a una rendición y una dependencia total al Padre. Como los niños, que los niños simplemente solo esperan recibir de sus papás, no están como, papá, si estás trabajando para pagar el arriendo y si estás pagando para los recibos. Un niño solo depende, un niño solo pide. Y yo quise convertirme en ese momento en una niña que dependía de su padre. En mi mente quedó como, bueno, Dios, yo dependo de ti. Y ese día, al final, después del testimonio, la pastora dice que pasemos. Ella menciona y dice como, si usted siente que está listo para recibir el milagro, pase aquí adelante y como apropiese. Fueron pues sus palabras, parafraseando. Y yo no me sentía capaz de pasar porque decía como, ¿cómo sé si estoy lista para recibir el milagro? Entonces sentía que literalmente quería venir a mí como una duda que no era correcta. Entonces la pastora, seguido de sus palabras, dijo, ¿y si usted puntualmente tiene alguna enfermedad o algún diagnóstico en su sistema reproductivo? Quiero que pase y oremos por usted. Entonces
ahí yo digo como ya más acertado, más directo, no va. Entonces pasé, tuve la oportunidad de que Laura, que fue quien recibió sanidad y contó su testimonio, orara por mí. Y una vez ella ora por mí, yo siento como pues mucha tranquilidad. Venía muy asustada por esos exámenes, porque son exámenes como feos e incómodos y demás, y no quería tomarlos de nuevo, incluso estaba pensando en aplazarlos y demás, pero como que me sentía como acompañada por el Espíritu Santo en el proceso. Entonces una vez Laura ora por mí, me voy convencida de que fui sana, y yo decía como no me siento diferente. Pero bueno, pasa esa semana, yo tenía los exámenes al martes de la siguiente semana, que era el 17 de julio, y voy a los exámenes, confieso que con un poco de miedo igual, pero no perdía como la paz del Espíritu Santo. Entonces pues nada, fui a los exámenes y me repetía en la cabeza como un niño no pide, solo depende. Y yo dependo de ti, dependo de ti, dependo de ti. Entonces una vez me llaman, entro a los exámenes y pues me dicen como pues a qué vienes, revisan como toda la documentación y demás. Y pues saben que vengo para un seguimiento de este diagnóstico previo que me habían dado. Y la doctora una vez empieza como a revisarme y a hacer como el examen como tal, me dice como no, pero yo creo que esto está errado, o sea, está mal. Entonces me dice, porque aquí no hay nada. Y yo le digo, ¿segura? O sea, no con duda, sino como más bien nerviosa. Y ella me dice que efectivamente cree que hubo un error, porque no hay que hacer seguimiento a nada, sino que yo no tengo nada. O sea, sus palabras fueron, tus ovarios están limpios, están sanos y están muy lindos, de hecho. Entonces, para mí en ese momento fue como el milagro hecho realidad, y fue como ver la sanidad ya como tras los exámenes y demás. Además de que ya me había apropiado de ella, uno no deja como de tener ahí como su cosita de hasta, no hasta que lo vea, pero como decirlo, de confirmarlo frente a los médicos, incluso con los papeles previos, como con todo el diagnóstico anterior. Bueno, y así como Dios a través de Laura, a través de la pastora, las palabras, la oración y por supuesto la fe, trajo sanidad a mi vida, sé que también puede hacerlo contigo. Y te invito también a que creas y que te apropies de tu milagro. Y como decía la pastora en esa prédica, pelees y sigas peleando el milagro y la sanidad que Dios ya ha traído a tu vida.